En este video vamos a realizar el desarrollo de las operaciones con expresiones algebraicas de los ejercicios propuestos en la asignación número 2. Y es que la primera parte de la asignación indicaba desarrollar las siguientes operaciones propuestas. La primera operación propuesta nos indicaba que teníamos la expresión x menos 1 por x a la 2 menos 4 menos 3 menos 4. Aquí he de confesar que faltaba una x. Sin embargo, como ustedes lo desarrollaron así, así lo voy a desarrollar yo. Por otro lado, es muy importante indicar o recordar que hay que dar prioridad a las potencias, luego las multiplicaciones y las divisiones y por último las sumas y las restas. Sin embargo, perfectamente aquí se pudo haber empezado a hacer distributividad uno por uno cada uno de los términos que están entre los paréntesis que se están multiplicando, o yo de forma particular porque se puede dentro de este paréntesis, este menos 4 menos 3, yo lo puedo operar como un menos 7 y luego proceder a la distribución. Sin embargo, es importante indicarles que de cualquiera de las dos maneras se llega a exactamente lo mismo. En este caso particular tenemos entonces x por x a la 2, x a la 3, x por menos 7, menos 7x, menos 1 por x a la 2, menos x a la 2, y menos 1 por menos 7, 7. Positivo. En este caso el menos 4 solamente lo bajamos. Ya hicimos la multiplicación, lo único que queda es realizar sumas y restas de monomios semejantes, de donde nos damos cuenta que el x a la 3 no tiene monomio semejante, el menos x al cuadrado tampoco tiene monomio semejante, ni tampoco el 7x, negativo, que vamos a copiar aquí igual. Las únicas expresiones semejantes son estos dos numeritos, de donde 7 menos 4 nos resulta 3. Y aquí tenemos la expresión dada en su mínima expresión, valga la redundancia. Ahora, en este caso particular, aquí tenemos un producto notable y aquí una multiplicación por distributividad. Podemos realizar esta multiplicación sin ningún problema, de donde tenemos que x por x nos genera x al cuadrado, x por menos y menos xy, más, y como aquí delante de este paréntesis lo que hay es un más, entonces no es necesario conservar el paréntesis. Sin embargo, si delante lo que hay es un menos, es obligatorio colocar el paréntesis porque eso sí me estaría afectando todo el resultado. Y esto es un producto notable del cuadrado de la diferencia, que es el primer término al cuadrado, menos 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Y ya aquí me quedan únicamente sumas y restas. Vamos a buscar monomios semejantes como el 1x al cuadrado más 1x al cuadrado, 2x al cuadrado. También tenemos el menos 1xy menos 2xy menos 3xy. Y en este caso particular, el y al cuadrado no tiene monomio semejante, entonces simplemente lo copiamos igual. Por otro lado, tenemos dos polinomios o dos binomios y uno cúbico que nos indica que m de x es 3x a la 3 más 5 y el otro polinomio es n de x que es igual a x menos 8 elevado a la 3. En este caso nos solicitaban determinar 7 por m de x menos n de x. Y aquí lo que hay que hacer es sustituir donde va el m de x por el 3
x a la 3 más 5 y el n de x por el menos de la expresión 8 menos x menos 8, elevado a la 3. Aquí todavía vamos a conservar esta distribución sin hacer y aquí tenemos un producto notable que recordando, y recuerden que este procedimiento que está aquí no es necesario que lo hagan así. Si ya quieren saltarse ese procedimiento lo pueden hacer con toda confianza, de donde es el primer término al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Ya desarrollando nos quedaría x a la 3 menos 24x a la 2 más 192 más 512. ¿Por qué colocamos paréntesis todavía? Porque tenemos un menos delante. Y aquí de este lado también se hizo de una vez la distribución donde tenemos que es 7 por 3x a la 3, 21x a la 3 y 7 por 5 más 35 menos el producto notable que acabamos de explicar. Recordamos que este menos me cambia el signo de cada uno de los términos que siguen dentro del paréntesis para poder quitar el paréntesis, quedándome únicamente sumas y restas de monomios semejantes. En este caso, por ejemplo, el 21x a la 3 menos el 1x a la 3 me genera 20x a la 3. También tenemos el 24x a la 2 que al no tener monomio semejante simplemente se escribe igual. Y por otro lado tenemos también el menos 192x que se copia igual porque no tiene otro monomio semejante para operarlo, pero el 35 sí lo puedo operar con menos 512, de donde se nos genera 477. Al ya no haber monomios semejantes, entonces esta expresión queda así. Nada más aquí en ese x al cuadrado quedó un a la 3. Vamos a corregirlo. Aquí, 24x al cuadrado. Y estamos listos. La segunda parte, lo que se solicitaba es que se hiciera una división de polinomios. Había una algebraica y una por división sintética. Vamos a desarrollar ambas. En este caso particular, se nos solicitaba inicialmente que realizáramos la división de 2 menos x a la 5 dividido entre x a la 2 más x. Recordamos que era importante tener ambos polinomios ordenados del mayor grado a el menor y en el caso del dividendo, si hacía falta un término, había que colocar un 0 en su lugar. Por eso es que aquí nos queda el menos x a la 5, porque él está negativo, más 0x a la 4, más 0x a la 3, más 0x a la 2, más 0 de x, más 2, porque él aquí está positivo. Y en el caso del dividendo, ya él estaba listo para empezar a operar. ¿Qué hacíamos? Bueno, nos fijábamos en el primer término de aquí y en el primer término de aquí. Y buscábamos un término que multiplicado por x a la 2 me generara el menos x a la 5. En este caso eso es menos x a la 3. Pero ya este término lo multiplicamos por estos dos, teniendo entonces menos x a la 3 por x a la 2 menos x a la 5 y menos x a la 3 por x menos x a la 4. En este caso nosotros recordamos que hay que cambiar de signos, entonces aquí de menos a más el x a la 5 y de menos a más el x a la 4. Y al realizar la operación nos damos cuenta que esto menos x a la 5 más x a la 5 se nos hace 0 y tenemos 0x a la 4 más x a la 4 nos genera x a la 4 y bajamos todos los términos iguales que seguían.
Ahora vamos a buscar un término que multiplicado por x a la 2 me genere x a la 4 y este es x a la 2 positivo. Teniendo entonces que x a la 2 por x a la 2 es x a la 4 y que x a la 2 por x es x a la 3. ¿Qué hacemos en ese caso? Igual cambiamos signos. Entonces tenemos del más x a la 4 a menos x a la 4 y del más x a la 3 a menos x a la 3. En este caso entonces lo que procedemos es a realizar las operaciones teniendo entonces que del x a la 4 menos x a la 4 se nos hace 0. Del 0x a la 3 menos x a la 3 tenemos menos x a la 3 y los otros términos bajan intactos. Ahora vamos a buscar un término que multiplicado por el x a la 2 nos genere el menos x a la 3 y este efectivamente es menos x y multiplicamos menos x por x a la 2 menos x a la 3 que tenemos aquí y menos x por x menos x al cuadrado. ¿Qué hacemos? Bueno, cambiamos signos, siempre cambiamos signos. ¿A cuál término? A todos. Y en este caso tendríamos del menos x a la 3 a más x a la 3. Y del menos x a la 2 a más x a la 2. ¿De dónde entonces? De menos x a la 3 más x a la 3 se nos hace 0. Del 0x a la 2 más x a la 2, 0x a la 2 y los otros términos los bajamos intactos. Ahora, buscamos un término que multiplicado por x a la 2 nos genere este x a la 2 y evidentemente eso es 1. 1 por x a la 2, x a la 2 y 1 por x, x. ¿Qué hacemos? Igual que siempre, cambiamos signos. Del más x a la 2 a menos x a la 2 y del más x a menos x. Y en este caso particular, operamos teniendo entonces x a la 2 menos x a la 2, 0. Y del 0x a menos x, 0x menos x, menos x. Bajamos el 2. Y aquí nos podemos dar cuenta que ya no podemos multiplicar al x a la 2 por algo entero que nos genere menos x. Entonces aquí nos damos cuenta que este es nuestro residuo, este es nuestro cociente y por supuesto el divisor siempre va a ser el divisor. Entonces es importante recordar que el resultado se ordena como el cociente más del teorema de la división, el residuo dividido entre el divisor. Ahora, respecto a la división sintética, igual había que tomar en consideración ordenar ambos polinomios del mayor grado a el menor grado y en el caso que hiciera falta algún término, colocamos un 0 en su lugar. Sin embargo, en este caso no hacen falta términos porque tenemos el x a la 3, el x a la 2, el x a la 1 y el valor constante que no tiene variable, perdón. ¿Qué hacemos en la división sintética? Conservamos para el procedimiento únicamente los coeficientes numéricos, que en este caso sería 1, menos 5, 1 y menos 1. ¿Cómo hacemos con el divisor? Porque si estamos utilizando únicamente aquí los coeficientes numéricos, no puedo hacer el procedimiento con x menos 1. Entonces, para el divisor, tomo este binomio que tengo aquí igual a 0, despejo, obteniendo que la división se va a realizar con 1. ¿Cómo se hace el procedimiento? Bueno, recordamos que el primer término siempre baja intacto. Y luego este término me va a multiplicar al divisor, teniendo entonces que 1 por 1 es 1 y hago la operación respectiva entre estos dos términos que sería menos 5 más 1. ¿Y por qué más 1? Porque está positivo. Entonces menos 5 más 1 menos 4. Repito el procedimiento, menos 4 por
1 menos 4. 1 menos 4, menos 3. Menos 3 por 1 menos 3. Menos 1 menos 3, 4. Y en este caso particular, el cociente yo lo genero iniciando con este coeficiente numérico y la x un grado menos que lo que yo tenía originalmente. En este caso sería un x a la 2 menos 4x, porque voy bajando de grado, menos 3. ¿Qué pasa en este caso con este último término? Este último término siempre va a corresponder a el residuo. Entonces, en este caso, ese menos 4 va a corresponder a nuestro r de x, tal como lo estamos indicando aquí. Y particularmente en división sintética siempre lo que se solicita es el cociente y el residuo. También se nos generaba una tercera parte. Esta tercera parte eran los dos ejercicios finales en el video de la primera parte de métodos de factorización, donde se nos solicitaba factorizar al máximo este primer ejemplo que tenemos aquí. Aquí en este ejemplo nos podemos dar cuenta que en esta primera expresión que nos están pidiendo que factoricemos al máximo, no hay mucho que hacer, pero no vamos a querer multiplicar porque es ir más bien en el sentido contrario a la factorización y estaríamos haciendo más bien desarrollo. Entonces, esa primera parte queda igual. Sin embargo, de esta segunda parte, sí nos podemos dar cuenta que tenemos algo en común. Y es que estos dos términos tienen el 2 en común, entonces por eso saco este 2 a factor común, teniendo entonces que sacando el 2 a factor común, 2x entre 2x menos, ¿verdad? Porque menos entre más me da menos, 2x entre 2 me queda y. Ahora, es muy importante recordar que en matemática los términos me los determinan las sumas y las restas, por lo que aquí todavía tenemos 1 y 2 términos y nos podemos dar cuenta que estos dos términos tienen todavía algo en común, que lo que está entre paréntesis. Entonces vamos a sacar a factor común el x menos y. Y hacemos de nuevo el mismo procedimiento de factor común, que corresponde a por x menos y dividido entre x menos y me queda a, porque los x menos y se simplifica y solamente me quedaría este término que coloco en el siguiente paréntesis. Más entre más, vamos a corregir este signo aquí. ¿Listo? Más entre más. Y tenemos que 2 por x menos y. Entre x menos y, los x menos y se simplifican quedándome solamente el 2. Entonces aquí coloco el 2. Por lo tanto, x menos y por a más 2 corresponde a la factorización máxima de esta expresión que tenemos aquí inicialmente. Y ya para finalizar, se nos generaba este trinomio. En este trinomio nos podemos dar cuenta que tanto el 14, desde el punto de vista del coeficiente numérico, el 14, el menos 28 y el 56 tienen algo en común y es que todos son divisibles entre 14. Y con respecto al factor literal, nos podemos dar cuenta que todos tienen x, sin embargo nosotros nos quedamos siempre con aquella x de las que están presentes que tiene el menor exponente, que en este caso es x a la 2. Y procedemos a realizar el procedimiento, donde cada uno de estos términos va a estar dividido entre el factor común.
Entonces tenemos 14x a la 2 entre 14x a la 2, nos damos cuenta que se simplifica completamente y nos quedaría entonces 1. Luego menos entre más, menos. 28 entre 14, 2, y x a la 3 entre x a la 2, x, porque recordamos que esto es una propiedad de potencias, bases iguales que se dividen, conservo la base y los exponentes se restan. Ahora, más entre más, porque el 14 está positivo, más 56 entre 14, 4, x a la 2y entre x a la 2, los x a la 2 se simplifican y me quedaría únicamente la y. Esto ya es un monomio y esto es un trinomio que está en su mínima expresión. Y quedo atenta a los comentarios y a las consultas.